Reanudamos la audiencia en el RIT 182-2020 de este cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago. Hoy día realizan su alegato de clausura los abogados del señor Nair, don Héctor Nair, don Luis Vilches. Gracias, señoría. Buenos días. Buenos días a todos los intervinientes. Su señoría, también manifestar que el día de hoy me acompaña don Julio Vergara, su señoría, quien me acompañará en el alegato el día de hoy. Su señoría, antes de comenzar nuestro alegato, lo primero que vamos a realizar como defensa es, primero que nada, dar las gracias al tribunal, a los colegas tanto del ente persecutor como su señoría del Consejo de Defensa del Estado, a mis colegas defensores y sobre todo, su señoría, a juicio de esta defensa, a los funcionarios del tribunal, los cuales han hecho posible la realización de este arduo juicio, su señoría. Previo a eso, su señoría, ahora comenzaremos con nuestro alegato de clausura. Su señoría, ya hace bastantes años atrás, ya en marzo del año 2017, la fecha en que se formaliza a don Héctor Nail Bravo, esta defensa se contacta con el ente persecutor y en ningún caso estamos haciendo un alegato en el artículo 343, sino que solamente señalar que nosotros manifestamos que íbamos a tener muchas veces, tal vez se vio como una actitud un poco pasiva por parte de estas defensas, porque nuestra intención era colaborar. Y entendemos que en el transcurso del juicio efectivamente se ha ido ratificando esa colaboración que fue la que señaló esta defensa al comienzo del juicio. Sin perjuicio de eso, su señoría, hacer presente lo siguiente. Cuando los persecutores, tanto el ente persecutor como el Consejo de Defensa del Estado, presentan la acusación a nuestro juicio, al momento de presentar dicha acusación, nos dan un marco fáctico de los hechos los cuales deben ser probados. En ese ámbito de cosas, su señoría, si bien es cierto, nosotros como defensa, respecto a lo sustancial de los hechos que se le imputan a don Héctor Nail, no hay controversia. Entendemos que la controversia que se está desatando con el ente persecutor dice relación con las calificaciones jurídicas que se le están dando a las conductas desplegadas por don Héctor Nail. Como lo señalé, su señoría, lo sustancial no hay controversia, salvo uno que otro matiz en cuanto a las participaciones que se le asignan, pero lo que dice relación con el primer ilícito que se le imputa a don Héctor Nail, su señoría, disculpe, que dice relación con la asociación ilícita. Cuando hablamos de asociación ilícita, entiende esta defensa que eso es lo que se está realizando. Derechamente, su señoría, es un adelantamiento de las barreras de punición. Y cuando hablamos de este adelantamiento de estas barreras de punición, entendemos como defensa que se deben cumplir determinados estándares superiores, sus señorías. Y a juicio de esta defensa, dichos estándares no se están cumpliendo porque entendemos que no se dan los presupuestos para dicha calificación. En ese ámbito de cosas, su señoría, que señala el ente persecutor respecto a esta asociación ilícita. Como todos sabemos, señala que derechamente que esta es una maquinaria defraudatoria que comienza el año 2006 hasta la detención que se produce de todos los acusados el año 2017. En ese ámbito de cosas, su señoría, que señalan que efectivamente estamos en presencia de una organización cuya finalidad la finalidad de la misma era cometer diversos crímenes, simples delitos, atentatorios contra el patrimonio, contra su señoría patrimonio fiscal, propiedad y otros bienes jurídicos. Señalaban que efectivamente, su señoría, esta forma de defraudar efectivamente funcionó durante diversos periodos con distintas jefaturas y funcionarios que venían en colaborar con la misma. También nos señalan, su señoría, que dicha asociación derechamente funcionaba en el escalafón de Intendencia de Carabineros de Chile, particularmente en la Dirección de Finanzas y la Dirección General. En ese ámbito de cosas, también señala el ente persecutor, cosa que no es cuestionada por esta defensa, que fueron alrededor de 28.000 millones y fracción, los cuales fueron malversados. Y cuando señala esta malversación, nos señala que hubo 12 modalidades en las cuales se realizó dicha malversación. En ese ámbito de cosas, entiende esta defensa que la que implica directamente a don Héctor Nail dice relación con la sexta modalidad que hace mención el ente persecutor, donde tiene derechamente una participación directa, que su señoría, en la modalidad de adulteración de archivos planos TXT, gastos en personal del departamento tercero. Su señoría, señalan los persecutores que dicha modalidad, como lo conoce el tribunal, de la adulteración de los archivos planos TXT, gastos en personal del departamento tercero, consistía en disponibilización de fondos desde DIFINCAR 1 hacia DIFINCAR 3 para realizar maniobras de manipulación informática tendientes a disimular pagos por concepto de renovaciones de cobro y haberes de segunda línea. ¿Con qué fin, su señoría? Derechamente de sustraer fondos públicos mediante abultamiento de remuneraciones. Eso tampoco está siendo cuestionado por esta defensa.
En ese ámbito de cosas, su señoría, se señala respecto a don Héctor Nail que en marzo, o sea, en enero del año 2014, ingresa en su calidad de teniente coronel al departamento tercero, su señoría, desempeñándose como jefe a cargo de dicho departamento. Y es aquí, su señoría, donde se le imputan diversas conductas a don Néstor Nail, que entiende esta defensa, que no son constitutivas directamente de una asociación ilícita. Señalan los persecutores, su señoría, que don Néstor Nail, en su calidad de jefe, busca diversas formas de sustraer recursos institucionales de Carabineros de Chile. En ese ámbito de cosas, su señoría, tomar en consideración, como se señala en la propia acusación, esto empieza el año 2007. Cuando ingresa don Héctor Nail en su cargo de jefe del departamento tercero, dicha forma de malversar ya se encontraba operando, por lo cual, a juicio de esta defensa, malamente pudo haber buscado alguna forma de sustraer recursos don Héctor Nail frente a una forma que ya estaba bastantes años atrás ya funcionando, su señoría, sin que fuese necesario algún aporte nuevo respecto de don Héctor Nail. Su señoría, también se señala que en su calidad de jefe del departamento tercero era una de las personas que era encargada de definir los montos los cuales iban a ser repartidos entre los miembros que operaban en este departamento. Quedó establecido con la propia declaración de don Héctor Nail, los demás acusados y los propios medios que acompañó el ente persecutor, que efectivamente, su señoría, hubo una distribución en cuanto a los dineros obtenidos. Pero dicha distribución se realizó en un consenso entre todas las personas que participaron en el mismo. Derechamente, su señoría, como que estableció este consenso, decía relación con el nivel de participación que tenían en esa forma de defraudar. Matices, su señoría, que entiende esta defensa, que son importantes al momento de establecer si hubo o no hubo una asociación ilícita y una participación de don Héctor Nail en la misma. Se le imputa a su señoría derechamente, en su calidad de jefe del departamento tercero, dar instrucciones precisas a los miembros de esta organización. No olvidemos, su señoría, que nos encontramos frente derechamente a una institución como el Carabineros de Chile, que prácticamente a nuestro juicio estamos frente a una institución castrense, la cual de su esencia, su señoría, es que exista un orden jerárquico. Y en ese ámbito de cosas, si bien es cierto, hubo órdenes de parte de don Héctor Nair, decía en relación con su calidad de teniente coronel de Carabineros, su señoría, y jefe del departamento tercero. Las instrucciones que se dieron derechamente decían relación con el funcionamiento del departamento en el cual se desempeñaba mi defendido. Y así, su señoría, también se le va imputando derechamente dar instrucciones a diversas personas, contactar a 10 personas, las cuales eran los que facilitaban sus cuentas corrientes para que se transfirieran los dineros malamente obtenidos, quedándose con un porcentaje y reintegrándolo a mi defendido. También sucedía cierto cuando declara a don Héctor Nail Bravo, efectivamente reconoce estas 10 personas las cuales fueron contactadas por él. Sin perjuicio de eso, su señoría, hay una sola salvedad que dice relación con don Rodolfo Sepúlveda, que es una de las personas que se le imputa haber sido contactada por el señor Nail. Como quedó establecido por la propia declaración del señor Nail y la misma declaración del señor Sepúlveda, se pudo establecer que no había ningún vínculo entre ambos. Más encima, su señoría, más aún, ya recordándose bastante tiempo atrás, cuando abrió esta declaración, el señor Sepúlveda fue incapaz de reconocer al señor Nail toda vez que nunca tuvo contacto con él. Salvo eso, su señoría, no hay mayor controversia en cuanto a las personas que fueron contactadas por él. También, su señoría, se le imputa derechamente dentro de la modalidad de adulteración de los archivos planos, su señoría, de gastos en personal, ser el encargado de confeccionar y subir dichas nóminas, su señoría, las cuales sigan adulteradas. Esta defensa, su señoría, como lo vengo manifestando, no estamos cuestionando la participación de don Héctor Nail. Hay ciertos matices los cuales no corresponden a conductas que hayan sido desplegadas por él. La confección de estas nóminas y la posterior subida al sistema, no olvidemos, su señoría, que estamos dentro del departamento tercero, tenemos un jefe, que es el señor Nail, y tenemos otros funcionarios que eran los encargados de confeccionar y subir estas nóminas, como eran derechamente, su señoría, el señor Vilches y el señor Estrada, eran las personas que tenían esa función. Así las cosas, su señoría, también señala el ente persecutor, que don Héctor Nail, el año 2016, ya sabiendo de lo que se venía una investigación en su contra, se reúne con ciertos acusados ya, se reúne con don Pedro Valenzuela, con Eduardo Pardo, con don Jaime Paz, con don Robinson Carvajal y con don Francisco Estrada.
Dicha reunión, su señoría, tenía por finalidad, como quedó establecido, el encapsulamiento de fondos, que dicho encapsulamiento fue a petición del director de finanzas, don Flavio Echeverría Cortés. Y dicho encapsulamiento, su señoría, como quedó acreditado, fue con el único fin, derechamente, su señoría, de reintegrar los dineros que habían sido mal habidos y que habían sido transferidos a la cuenta de don Felipe Ávila Pérez. Dicho reintegro tenía por finalidad, su señoría, aparecer en la cuenta de gastos en personal y así señalar que efectivamente fue un pago indebido que se estaba solucionando. Cuando se encontraba don Héctor Nael, su señoría, también señalan, en su periodo estival, su señoría recibe un llamado derechamente del Banco Estado, donde se le señala que habían unos pagos irregulares derechamente que se habían realizado a su señoría, a don Felipe Águila. También aquí hace presente el ente persecutor, que tampoco es cuestionado. Héctor Nail se contacta derechamente con el señor Estrada, le solicita que suba, que mande un correo electrónico al Banco Estado señalando que efectivamente lo que sucedió acá fue un error de pago, el cual se iba a solucionar. Todas estas actuaciones realizadas por don Héctor Nail dicen en relación, su señoría, cómo enfrentar derechamente esta malversación que en esta altura ya no se estaba realizando, sino que derechamente tratar de reparar de alguna forma el mal que se haya causado. Hecho no menor, su señoría, que en la operación de encapsulamiento que realizan diversos funcionarios, la persona que hace el mayor aporte monetario a este encapsulamiento fue don Héctor Nael, que fueron alrededor de 600 millones de pesos, como quedó establecido en el transcurso del juicio. Sus señorías, posteriormente, ¿cierto? Ya estamos en enero del año 2017, cuando se reúne don Héctor Nail con don Nelson Valenzuela, se le solicita a don Patricio Miranda que se le haga entrega de un pendrive, este pendrive que contenía información de tesorería desde los años 2010 al año 2016. Se lo entrega a don señor Miranda, a don Héctor Nail, quien se lo hace entrega al señor Valenzuela con la finalidad, su señoría, de ver los posibles escenarios que debían preparar a los cuales se iban a enfrentar. Para posteriormente, su señoría, con fecha 4 de marzo del año 2017, reunirse junto al señor, nuevamente al señor Valenzuela, a don Jaime Paz y a don Robinson Carvajal, también su señoría viendo lo que se les venía y ver la posibilidad de asumir ya sea una defensa corporativa, una defensa individual, porque estaban, su señoría, estaban ya asumiendo que esta malversación había llegado a su fin. Y es así que el ente persecutor termina señalando que don Héctor Nail recibe alrededor de 238 millones de pesos en forma directa en su cuenta, su señoría, y que pasaron alrededor de 1.600 millones de pesos en forma indirecta. Su señoría, el contexto general de este caso. A juicio de esta defensa, el ente persecutor ha sostenido que efectivamente esto ocurre de los años 2006 a los años 2017 dentro de la Dirección de Finanzas de Carabineros de FINCAR, integrada tanto por funcionarios activos, funcionarios en retiro y civiles, su señoría, con el único fin de sustraer recursos públicos. Dentro de este marco, su señoría, se le imputa a don Héctor Nail haber formado parte de dicha asociación. Y en dicha asociación, supuestamente cumpliendo un rol de colaborador, toda vez que de los años 2008 a 2011 don Héctor Nail, en diversas formas de defraudar, facilitó sus cuentas corrientes, y ya su señoría derechamente el año 2014, año 2017, por el hecho de haberse desempeñado en el departamento tercero. Sin embargo, su señoría, esta defensa entiende lo siguiente. Nosotros entendemos que los hechos descritos a nuestro juicio, su señoría, no reúnen los requisitos del tipo penal de asociación ilícita. Desde un punto de vista objetivo, su señoría, entendemos la existencia de una organización jerárquica, y desde el punto de vista subjetivo, que dice relación con el dolo y la voluntad de asociarse para cometer diversos ilícitos. Si bien es cierto, su señoría, hace presente que el día de hoy, dependiendo del prisma con el cual se le vea, se le puede calificar de asociación criminal o asociación delictiva. Sin perjuicio de eso, su señoría, entendemos que existe una relación funcional o incluso administrativa por parte de don Héctor Nail previo a esto, y en ese ámbito de cosas hay una carencia de concertación delictiva. A mayor abundamiento, sus señorías, como lo señala la doctrina y la jurisprudencia de nuestra excelentísima Corte Suprema, sus señorías, las causas ROL 25.242 del año 2018, 26.607 del año 2019
y 11.924 de 2017. Todas estas sentencias coinciden en algo que no está siendo controvertido por esta defensa cuando hablamos del ilícito de esta organización, su señoría, que dice relación con lo siguiente. Primero, tenemos que tener una organización jerárquica y permanente. Segundo, sus señorías, una finalidad delictiva común. Y tercero, su señoría, una adhesión dolosa y consciente de parte de los partícipes. Pero, su señoría, si bien es cierto, tenemos estos requisitos, no es menos cierto que también hay ciertas excepciones, como lo que dice relación con lo siguiente. A nuestro juicio, y también su señoría recogido por la excelentísima Corte, la mera cooperación o la relación funcional que exista, su señoría, no configura en ningún caso una asociación ilícita. A mayor abundamiento, su señoría, nosotros entendemos que acá, frente a este ilícito, sí, ya su señoría, a nuestro juicio hay una existencia, su señoría, de organización jerárquica y permanencia. ¿Y por qué hago hincapié en esto? Don Héctor Nail Bravo, su señoría, derechamente, desde los años 2008, 2011, cuando facilita sus cuentas corrientes, que también fue reconocido por esta defensa, su señoría no ejercía ninguna función de mando ni tenía facultades decisorias. Eso ya está establecido. Respecto a los años 2014, a los años 2017, su señoría, cuando se desempeña en su calidad de jefe del Departamento Tercero, tenemos que, si bien es cierto, hay contacto con otros de los acusados de esta causa. Y este contacto que tenía con los otros acusados se explica de la siguiente forma, su señoría. Por las relaciones laborales que existían en su condición de jefe del departamento. Y en su condición de jefe, jerárquicamente estaba a la cabeza del mismo y efectivamente su señoría daba órdenes a los subordinados. Y en ese ámbito de cosas, su señoría, entendemos lo que estamos en presencia son de relaciones laborales. Y al estar en presencia de relaciones laborales, entendemos que no se puede configurar esta pertenencia criminal. Su señoría, como lo señalé, la participación de don Héctor Nail se sitúa en dos periodos. No quiero ser reiterativo, pero como bien lo señalan los persecutores cuando presentan la acusación, primer periodo cuando facilita sus cuentas corrientes, 2008 a 2011, y el segundo periodo cuando se desempeñaba como jefe del Departamento Tercero. Es decir, su señoría, en ese ámbito de cosas, también entendemos que en esta asociación ilícita que tiende a demostrar el ente persecutor, hay una excepción. Y las excepciones que tiene la misma dicen relación con dos cosas, falta de funcionalidad y falta de continuidad. Y entendemos que respecto a la conducta desplegada por don Héctor Nail, efectivamente si el tribunal entendiese no compartir el criterio de esta defensa en cuanto a que no se dan los presupuestos de la misma y entendiese que si hay una asociación, respecto de don Héctor Nail hay una falta de continuidad. Y esta falta de continuidad, su señoría, es trascendente porque al no existir continuidad, excluye un elemento esencial de la asociación ilícita que dice relación con el ánimo de permanencia en la misma, su señoría. Sin perjuicio de eso, sus señorías, también entiende esta defensa que hay una ausencia de una finalidad delictiva común. Me explico, su señoría. El núcleo del delito de asociación ilícita radica derechamente en la concertación para delinquir. En el caso, sus señorías, de don Héctor Nail, no existen antecedentes que acrediten reuniones de planificación criminal. No tenemos las conductas que se están imputando, que se están circunscribiendo a don Héctor Nail, su señoría, dicen relación con la entrega o resguardo de información en las diversas reuniones que se realizó con otros de los acusados, como lo señaló el ente persecutor, los cuales también fueron ya recalcados por esta defensa. Y este resguardo de información institucional, su señoría, decía relación derechamente, a nuestro juicio, con una reacción frente a una investigación criminal que se venía en su contra. Estas reuniones que se dieron por establecidas, sino que lo son siendo controvertidas por esta defensa, a nuestro juicio, dicen relación con ese fin. Respecto al dolo, su señoría, y la falta de adhesión de esta asociación. Como bien lo manifesté, su señoría, la conducta realizada por don Héctor Nail se explicaba por vínculos laborales y no por vínculos de adhesión. Vínculos de adhesión conscientes a la participación en una organización ilícita, su señoría.
Ahora bien, su señoría, lo que dice relación con lo que, a nuestro juicio, con el carácter posterior y ajeno a esta organización, como lo acabé de mencionar, las maniobras, las reuniones mencionadas en la acusación donde participa don Héctor Lay, están datadas desde el año 2006, 2016 y 2017. Es decir, su señoría, momento en el cual ya los delitos principales se encontraban consumados y los principales autores de estos delitos ya se encontraban siendo investigados, sus señorías. Y es por ese motivo que entendemos nosotros que las conductas atribuidas son posteriores y ajenas a esta supuesta organización ilícita que hace mención los persecutores. Su señoría, lo que dice relación con los principios de tipicidad y culpabilidad. A juicio de esta defensa, la acusación presentada por los persecutores está vulnerando dichos principios de tipicidad y culpabilidad. A nuestro juicio, sus señorías, el derecho penal, ¿qué es lo que prohíbe? Prohíbe sancionar por meras proximidades funcionales o jerárquicas, su señoría. No se puede extender a nuestro juicio, su señoría, el tipo penal más allá del tenor literal de la norma. Y así las cosas, su señoría, entendemos que la imputación se está basando respecto a este ilícito en presunciones, su señoría, derechamente que carecen de pruebas objetivas. No olvidemos que una asociación, a nuestro juicio, necesita derechamente estándares superiores para poder determinar, su señoría, este adelantamiento de las barreras de punición, como lo señalaba al comienzo. En ese ámbito de cosas, su señoría entiende que no se están cumpliendo con dichos estándares. Su señoría, respecto a lo mismo, hago la siguiente pregunta, su señoría. Esta ejecución continua que se realizó de delito de malversación de caudales públicos por parte de varias personas que se desempeñaban directamente en Carabineros, personales en retiro y civiles que participan en la misma, su señoría, puede constituir un delito de asociación ilícita. A nuestro juicio, su señoría, no se podría por el solo hecho establecer que estamos en presencia de la misma. Estamos, su señoría, todos contestes en que para que exista esta asociación debe existir una organización o una agrupación estable y permanente, ¿cierto? Esta agrupación estable y permanente, su señoría, estamos hablando de una institución pública como Carabineros de Chile, que la sola esencia, su señoría, es la estabilidad de la misma. Tiene que existir una finalidad principal, su señoría, a nuestro juicio, y exclusiva de cometer delitos. Ahora bien, el delito de malversación de caudales públicos, nosotros entendemos que dicha malversación, su señoría, cuando se ejecuta generalmente a partir de qué cosa? De un abuso de una función pública legítima. Ahí viene, su señoría, la semilla de esta malversación. Y en ese ámbito de cosas, su señoría, entendemos que esta continuidad de malversaciones cometidas por varios funcionarios públicos, su señoría, no constituye la misma dicha asociación. La respuesta jurisprudencial mayoritaria, su señoría, respecto a este punto es que no constituye asociación, salvo, su señoría, que se pruebe que existió una organización paralela, estable y con una finalidad delictiva autónoma. Que entendemos que en el caso que nos convoca el día de hoy, su señoría, no se estarían dando dichos presupuestos. En ese ámbito de cosas, su señoría, ¿qué es lo que requiere la asociación ilícita? Requiere la existencia de una organización delictiva con esta vocación de permanencia y una finalidad delictiva propia. Y aquí viene la cuestión que nosotros señalamos, su señoría. Esta estructura institucional, a nuestro juicio, no constituye asociación ilícita. A mayor abundamiento, su señoría, nuestra excelentísima Corte Suprema, en la causa Rol 27.637 del año 2007, nos señala lo siguiente. El hecho de compartir un espacio laboral o una estructura jerárquica pública no implica, su señoría, por sí sola la existencia de una asociación ilícita. Es indispensable, su señoría, de señalar nuestra excelentísima Corte, acreditar roles y una finalidad criminal principal. Sus señorías, la asociación ilícita entonces requiere una organización con finalidad estructural,
con la finalidad esencial de cometer delitos con acuerdo previo, roles definidos y permanencia. En ese ámbito de cosas entendemos nosotros que una coautoría organizada, como es la que funcionaba en Carabineros de Chile, no en ningún caso viene a constituir una asociación ilícita. La coautoría concertada, su señoría, a nuestro juicio, no transforma automáticamente a los sujetos que participan en la misma en una asociación ilícita. En ese ámbito de cosas, a nuestro juicio, no existe una organización criminal autónoma. La coordinación que existió solía ser funcional y no asociativa, su señoría. Es decir, no se cumplen con la vocación de permanencia requerida por el tipo penal. Para ir concluyendo, su señoría, entonces, cerrando el tema, entendemos que la continuidad de delitos de malversación cometidos por varias personas no configura la asociación ilícita. Se requieren elementos adicionales, su señoría, que rara vez se cumplen derechamente en los contextos de funciones públicas. Y es por eso ese argumento, su señoría, que como defensa entendemos que respecto a la calificación jurídica que está dando el ente persecutor, no a la participación de don Héctor Nail, no se dan los presupuestos de dicha asociación. Eso sería, su señoría, con respecto a la asociación ilícita. ¿Me da un minuto, su señoría? Gracias, señorías. Señorías, respecto al núcleo duro que nos convoca en este juicio, el cual fue el delito de malversación de caudales públicos, esta defensa, su señoría, también desde ya hemos tenido una actitud cooperativa. No estamos, su señoría, derechamente eludiendo responsabilidad, ni su señoría, derechamente estamos reconociendo la participación que tuvo don Héctor Nail en dicho delito. Ahora bien, al igual que en la asociación ilícita, lo que esta defensa no comparte el criterio del ente persecutor como del Consejo de Defensa del Estado es en lo que dice relación con la calificación jurídica que se realiza respecto al ilícito de malversación de caudales públicos. Toda vez que cuando se acusa a algún defendido se le acusa por la malversación en carácter de reiterado. A juicio de esta defensa, su señoría, nos encontramos frente a lo que dice relación con un delito continuado de malversación de caudales públicos. Así las cosas, su señoría, se presente lo siguiente, que cuando hablamos de delito continuado, ya existe en nuestro país un reconocimiento doctrinario y jurisprudencial del delito continuado. A mayor abundamiento, su señoría, se hace presente lo siguiente. Como lo señalan los profesores Oliver, su señoría, y Rodríguez Collao, el delito continuado puede definirse como aquel constituido por lo siguiente: dos o más acciones u omisiones, su señoría, separadas por un cierto tiempo, no obstante integrar cada una de ellas por separado la misma figura fundamental del delito. Ahora bien, se valoran como uno solo en razón de la homogeneidad de sus elementos. Así las cosas, su señoría, se entiende que el delito continuado se enmarca en aquella hipótesis de unidad delictiva en que la ley castiga al autor de una o más acciones derechamente por un solo delito en base a un principio de creación doctrinaria con reconocimiento jurisprudencial. En este sentido, su señoría, las hipótesis del delito continuado configuran un solo delito. En nuestro país, su señoría, existe amplio consenso en reconocer que cuando se dan los presupuestos corresponde tratar como una única conducta esta realización típica. Esta reiteración de acciones que formalmente realizan varias veces un tipo se castiga como un solo ilícito. Así las cosas, su señoría, desde ya el año 1998. El distinguido profesor Echeverri ya, su señoría, reconocía esta figura de delito continuado. Y para el profesor Echeverri, su señoría, derechamente el delito continuado es un único delito y no varios, siendo dominante en nuestro país, su señoría, con diferencias respecto a la naturaleza de la institución. El reconocimiento del delito continuado
es reconocido como un caso de unidad delictiva, que debe sancionarse como la comisión de un solo ilícito. Sus señorías, la jurisprudencia de nuestra excelentísima Corte Suprema también ha reconocido de manera clara el delito continuado. A modo de ejemplo, su señoría, en sentencia del año 2006, nuestra excelentísima Corte da aplicación a esta figura a la que considera una institución que entre nosotros se encuentra su origen en el derecho consuetudinario, derechamente su señoría constituyendo un caso característico de creación consuetudinaria de la ley penal. Y precisamente su señoría, por este último elemento es que es generalmente aceptada por la mejor doctrina, señala la excelentísima Corte, resolviendo además que las diversas acciones han de ser castigadas como un todo y castigados como un solo hecho punible. Esta es la sentencia, su señoría, causa rol 2863 del año 2003, redactada con fecha 30 de enero del año 2006 por el profesor Enrique Curi. Su señoría, en relación a estas clases de delitos, cuando estamos frente a los delitos que se le aplica esta figura, como lo indicaba el profesor Echeverry, los tribunales han aplicado el delito continuado en el caso de reiteración de infracciones contra bienes jurídicos, su señoría, cuantificables. Y esto, a nuestro juicio, toma bastante relevancia que estemos frente a bienes jurídicos cuantificables. Y da el ejemplo, su señoría, de estos bienes jurídicos cuantificables y nos señala, a modo de ejemplo, los delitos de hurto, los delitos de malversación de caudales públicos y los delitos de estafa. ¿Y por qué eso, señoría? Porque esto hace posible determinar la suma total a la que asciende el resultado de dicho delito, que es trascendental. Un ejemplo de esta práctica, su señoría, es la decisión de la excelentísima Corte en la causa que acabo de señalar, donde efectivamente en sentencia de reemplazo, su señoría, condena al acusado a la pena de 5 años y un día de presidio mayor en su grado mínimo por un único delito continuado de malversación de caudales públicos, su señoría. Ahora bien, una de las discusiones más relevantes, su señoría, con respecto al delito continuado, dice relación con los requisitos que debe cumplir, en orden a dar aplicación al mismo. En ese ámbito de cosas, la discusión se ha centrado particularmente sobre la relación que debe mediar entre las diversas acciones que deben de ser unificadas por medio de su valoración como un delito continuado. Y en nuestro país, su señoría, ya existe amplio consenso, su señoría, respecto a los requisitos para que se pueda estimar que estamos en presencia de un delito continuado y no frente a una reiteración como lo señalan los persecutores. Primer requisito, su señoría, pluralidad de acciones, es decir, varias acciones que deben cumplir la exigencia del tipo requerido. Una cierta separación cronológica, su señoría, de las diversas acciones, requisitos que entendemos que se están dando en el caso del señor Nail. Que los delitos se encuentran en conexión de continuidad sean de una misma especie, entendiendo por tales aquellos que atentan contra un mismo bien jurídico, mediante un modo de comisión semejante, requisito que también se está dando. Cuando el sujeto pasivo, su señoría, tiene que existir unidad de sujeto pasivo cuando estamos hablando frente a bienes jurídicos personalísimos. Además, su señoría, debe existir una especial conexión entre las diferentes acciones que nuestra doctrina considera de carácter subjetiva. Y este último requisito, sus señorías, ha sido el que ha generado más discusión, sobre todo en la doctrina, dado que es el llamado a justificar el tratamiento más benigno que se persigue con la figura del delito continuado. En ese ámbito de cosas, sus señorías, diversos criterios han tratado de establecer cuando nos encontramos frente a este ilícito. Nuevamente, su señoría, tomando en relación lo que señalan los profesores Oliver y Rodríguez Cuyao respecto a las posturas para determinar el elemento subjetivo del delito continuado, tenemos lo siguiente, su señoría. Ellos dicen lo siguiente, que de estas múltiples posturas al respecto pueden resumirse a dos. Las primeras, las que reclaman esta unidad subjetiva, su señoría, sea adoptada al respecto. La primera, su señoría, es que se le conciba al dolo como resolución, como deseo, como propósito. Y la segunda, su señoría, que exige una cierta continuidad u homogeneidad en las diversas resoluciones dolosas.
Estos autores, su señoría, indican que la postura que más se acerca a la justificación existente en la doctrina respecto al delito continuado y también en la jurisprudencia es la que dice relación, su señoría, con la homogeneidad de las conductas desplegadas. En ese ámbito de cosas, su señoría, puede afirmarse que un delito continuado es aquel que se da con circunstancias semejantes o circunstancias motivantes de la ejecución delictiva. Al mismo tiempo, su señoría, será posible afirmar que la pena aplicable será menor en base a que hubo una voluntad débil por parte de la persona que realizó dicha acción. Su señoría, retomando lo que señala la Corte Suprema en la causa que aquí se menciona, que es la excelentísima Corte del año 2006, ya se pronuncia en su señoría respecto de la vinculación de continuidad que existe en el delito continuado. Y acogiendo, su señoría, nuestra excelentísima Corte, la denominada teoría de la alternación para dar justificación a la comisión de un delito continuado. Que señala nuestra excelentísima Corte, su señoría, que con arreglo a esta teoría, la reunión de las diversas acciones presupone subjetivamente que el autor renueve la misma resolución delictiva o una similar, bajo el efecto motivador de circunstancias equivalentes o esencialmente equivalentes. Sigue señalando la excelentísima Corte, esto sea que el autor se haya propuesto desde un principio o no la ejecución de todas las acciones a las que luego se reconoce un vínculo de continuidad. Este vínculo también está presente, continúa la excelentísima Corte, por cuanto el procesado renovó la misma resolución delictiva de apoderarse de los caudales públicos que le habían sido confiados, bajo el efecto motivador de circunstancias equivalentes como ciertamente eran su estrechez económica, las escasas perspectivas que le ofrecía su situación en el servicio, la ubicación apartada de su oficio y las necesidades impuestas por sus obligaciones domésticas u otras semejantes. Su señoría, así las cosas, a juicio de esta defensa, es posible apreciar lo siguiente: que la teoría adoptada por nuestra excelentísima Corte coincide con la justificación que se encuentra en la base del tratamiento más benigno cuando estamos en presencia de un delito continuado, en el sentido de que la antijuricidad material, su señoría, de los actos parciales es interpretada como una sola instancia de un menoscabo global al bien jurídico. Conforme lo señala el profesor Bascú, su señoría, esta evaluación gradual se fundamentaría en que la pluralidad de actos lo único que vendría a constituir sería un aumento cuantitativo, su señoría, del mismo contenido del injusto, por lo que a partir del marco unitario de una misma afectación del bien jurídico se podrá contener o absorber el contenido lesivo de diversos actos que no resulten expresivos de una luz de injusto digno o de un castigo independiente. Así las cosas, su señoría, en esta causa que nos convoca se ha formalizado a don Héctor Nail Bravo en su calidad de autor del delito de malversación de caudales públicos, sancionado en el artículo 233 y siguientes, en carácter de reiterado. La participación que se le asigna al señor Nail, su señoría, se vincula en la obtención de estos dineros malamente habidos, y se lo sitúa, como lo señalé, en dos espacios temporales, 2008 a 2011, facilitando sus cuentas, y después cuando se desempeñaba el año 2014 al año 2017. En ese ámbito de cosas, su señoría, en la modalidad cuenta fantasma, a don Héctor Nail se le imputa haber recibido al menos dos transferencias en los meses de enero y febrero del año 2008 por 40 millones y fracción. En la modalidad adulteración de archivos planos, TXT, gastos en personal del Departamento Tercero, su señoría, esto es antes de que ingresara a desempeñarse en el mismo, 5 transferencias entre febrero del 2009 y abril del 2011 por un monto de 27 millones y fracción. En la modalidad, su señoría, de valores en tránsito, don Héctor Nail, su señoría, fue destinatario de montos indirectos de lo menos 5 transferencias entre julio del 2010 y marzo del 2011 por 147 millones de pesos. Ahora bien, su señoría, como lo manifesté, derechamente, de este modo, conforme a la formalización presentada por el ente persecutorio y el Consejo de Defensa del Estado, estas fueron las
modalidades que se le imputaron a don Héctor Nail en las defraudaciones. Lo que nos lleva, su señoría, directamente, a juicio de esta defensa, al análisis concursal de los delitos que se le están imputando a don Héctor Nail. Como se indicó anteriormente, su señoría, el imputado ha sido formalizado en su calidad de autor del delito de malversación de caudales públicos. En consideración a la multiplicidad de acciones que se le atribuyen, todas ellas se le da la calificación jurídica de delito en carácter de reiterado, y entienden, su señoría, que se debiese hacer aplicación a lo señalado en el artículo 351 de nuestro Código Procesal Penal. A nuestro juicio, sus señorías, la primera consideración relevante es determinar derechamente si nos encontramos ante una hipótesis de unidad o pluralidad delictual por parte de don Héctor Nail. Por cuanto, su señoría, determinar este punto hará posible determinar, valga la redundancia, cuáles van a ser las reglas concursables que van a definir de manera en que las diferentes acciones que se le imputan a don Héctor Nail van a ser sancionadas. Como bien lo señalé, su señoría, el Ministerio Público ha indicado en este caso, y en su opinión, nos encontramos frente a la hipótesis de pluralidad de delitos, y particularmente el delito reiterado previsto y sancionado en el artículo 351. Sin embargo, su señoría, a nuestro juicio, es posible en este caso considerar que las diferentes acciones atribuidas al imputado Héctor Nail, su señoría, deben ser valoradas unitariamente. Y esto por encontrarnos frente a la hipótesis de una unidad delictual e hipótesis de un delito continuado. Su señoría, como bien lo señalé, lo que dice relación con los requisitos objetivos descritos tanto por la doctrina como por la jurisprudencia chilena, se aprecia que cada uno de estos requisitos objetivos han sido satisfechos por las conductas desplegadas por don Héctor Nail. En el caso que nos convoca, su señoría, ¿existe una pluralidad de acciones? Efectivamente existe, cada una de las cuales cumplieron con la exigencia del tipo respectivo. Además, su señoría, como yo lo acabo de señalar, hubo una separación cronológica entre las diversas acciones que se le imputan a don Héctor Nail, todas que las primeras ocurren 2008 a 2011 y 2014 a 2017. Por otro lado, su señoría, las acciones que se le imputan a don Héctor Nail configuran el mismo delito y consisten, derechamente, en atentados en contra de los mismos bienes jurídicos patrimoniales, su señoría. Punto de particular relevancia, su señoría, que sean bienes jurídicos patrimoniales. En ese ámbito de cosas, como lo señalaba el profesor Echeverri, su señoría, y como lo confirma nuestra práctica jurisprudencial, el reconocimiento de esta figura de delito continuado se encuentra especialmente, su señoría, asentada en la relación de esta clase de delitos, los cuales, acaso, señoría, nuevamente entiende que es un punto trascendental, es posible cuantificar. Requisito trascendental de los elementos objetivos del delito continuado es que se pueda cuantificar. ¿Cuantificar qué, su señoría? El perjuicio acumulado por la ejecución de las diferentes acciones en conexión de continuidad. A nuestro juicio, todos estos requisitos objetivos se encuentran ampliamente cumplidos. Lo que decía relación con los requisitos objetivos, sus señorías, del delito continuado, también a nuestro juicio es posible apreciar el cumplimiento de las exigencias de la aplicación de esta figura. Si nuevamente, sus señorías, retomamos lo que fue recogido por nuestra excelentísima Corte Suprema con relación a la teoría de la alternación, derechamente en la sentencia que señalé del año 2006, su señoría, la vinculación entre las diferentes acciones presupone subjetivamente que el autor renueve la misma resolución delictiva. Y al renovar la misma resolución delictiva tiene que ser bajo el efecto motivador, sus señorías, de circunstancias equivalentes o esencialmente equivalentes. En este sentido, su señoría, como indicó, una parte importante de nuestra doctrina para afirmar que estamos frente a un delito continuado es cuando un individuo haya sucumbido en múltiples ocasiones a la tentación provocada, su señoría, por las mismas o semejantes circunstancias motivantes.
Retomando el caso del señor Nail Bravo, las circunstancias externas que determinaron la renovación de la resolución delictiva están vinculadas a dos cosas. El año 2008, año 2011, su señoría, su precaria situación económica, su señoría persona que estaba pasando por complejos problemas familiares, y del año 2014 al año 2017, cuando precisamente se desempeñaba como jefe de finanzas. El vincularse como jefe de finanzas, su señoría, la vinculación subjetiva se da derechamente en lo siguiente. Se encontraba bajo la influencia ¿de quién? De un superior jerárquico. En todo este periodo su superior. Esto determinó, la primera parte determinó y la segunda, al encontrarse bajo el superior jerárquico, la renovación de esta resolución delictiva motivada por estas circunstancias. Es decir, a nuestro juicio, la conexión subjetiva de don Héctor Nail en este ilícito queda ampliamente justificada. Por lo tanto, entendemos, su señoría, que la valoración unitaria de todas las acciones atribuidas a don Héctor Nail se encuentra en el hecho de que cada una de ellas fueron motivadas por circunstancias a lo menos semejantes. En ese ámbito de cosas, entendemos como defensa que lo que corresponde es dar un tratamiento unitario a las acciones de malversación de caudales públicos, su señoría, respecto a la participación que tuvo don Héctor Nail respecto a la misma. Su señoría, como bien lo señalé, también respecto al delito de malversación de caudales públicos, hacer presente lo siguiente respecto de las acciones que fueron directamente sucedidas la que es el año 2008 al año 2011. Héctor Nail, como quedó establecido, fue formalizado su señoría en marzo del año 2017. En ese ámbito de cosas se le imputan todas las acciones que acabo de hacer mención, pero, como lo señalé, su señoría, el año 2008, derechamente, don Héctor Nail facilitó su cuenta corriente en los meses de enero y febrero, derechamente, donde se reimputaron transferencias por 40 millones de pesos en la cuenta fantasma. Posteriormente, en la modalidad de archivos plano TXT, antes que se desempeñara la misma, como lo manifesté entre los meses de julio del 2010 y marzo del 2011, o sea, los meses de julio y marzo del 2011, se le transfirieron alrededor de 147 millones de pesos, los cuales, conocido por todos, es que se reintegraban a las personas que le hacían una transferencia y se quedaba con un porcentaje. Su señoría, posteriormente, en ese ámbito de cosas, hacer presente lo siguiente. Estas transferencias que recibe don Héctor Nail Bravo, tomando en consideración, estamos frente a un ilícito de malversación de caudales públicos cuya pena es de presidio mayor en su grado mínimo en abstracto, su señoría entiende que a lo menos las conductas realizadas en ese periodo de tiempo se encontrarían bajo la institución jurídica de la prescripción gradual prevista y sancionada, su señoría, en el artículo 97 de nuestro Código Penal. O sea, 103, su señoría, disculpe, nuestro Código Penal. Respecto a esa participación de 2008 a 2011, su señoría, en ese ámbito de cosas, a juicio de esta defensa, si nos encontramos frente a la figura de la prescripción gradual, frente a esta, frente a esta forma en que don Héctor Nail facilitó las cuentas corrientes, su señoría entiende que lo que procedería, de conformidad al artículo ya señalado, sería de aplicación a los señalados los artículos 65 al 68 de nuestro Código Penal. Y a nuestro juicio, respecto a las conductas desplegadas en esos años, su señoría, lo más beneficioso para don Héctor Nail sería dar aplicación a lo señalado en el artículo 67, inciso cuarto de nuestro Código Penal, toda vez que entendemos que siendo dos o más, como lo señala dicha norma, se tomarán como dos o más circunstancias atenuantes y no habiendo ningún agravante, podrá el tribunal imponer la pena inferior en 1 o 2 grados según sea el número y la entidad de estas circunstancias. Eso sucedía respecto a esa conducta que fue en los años en los cuales hice mención. Así las cosas sucederían, ya estaríamos cerrando el tema que dice relación con la malversación de caudales públicos, señalando al tribunal que entendemos que quedó establecido que no estamos desconociendo la participación en ese ilícito, sino que no más bien la calificación que entendemos que serán todos y cada uno de los presupuestos del delito continuado. Eso sería, su señoría, respecto al ilícito de malversación de caudales públicos, y para concluir nos iría quedando el ilícito de lavado de activos, su señoría. Gracias, señor.
Al igual que en las calificaciones jurídicas que se han dado con antelación, su señoría, esta defensa entiende que no se dan los presupuestos del lavado de activos. A nuestro juicio, aquí lo que hubo derechamente fue un agotamiento del delito por parte de don Héctor Nail. Hubo actos de consumo que a nuestro juicio no se dan los presupuestos del artículo 27 en su letra A y B de la ley 19.913. Su señoría, el ente persecutor también cuando lo señala, cuando presenta esta acusación y nos da el marco fáctico de los hechos los cuales deben ser probados, cuando nos habla del lavado de activos, nos dice que tenemos el delito base y el delito base dice relación con la malversación de caudales públicos que a juicio de los persecutores se realizó en carácter de reiterado. Y en ese ámbito de cosas señalan los persecutores que con este delito base se adquirieron diversos bienes generados con los dineros que fueron malversados. Dineros que fueron malversados, que señalan que fueron a lo menos 28.000 millones de pesos los cuales se malversan. Respecto a los actos de lavado de dinero realizados por los imputados, habla de diversas formas de ocultación y de simulación de dichos bienes. Habla de su señoría derechamente de maniobras de ocultamiento del origen ilícito de los bienes que fueron adquiridos por parte de estas personas. Señala su señoría que incluso se justificaron inversiones posteriores presentando antecedentes falsos relativos a situaciones patrimoniales para obtener crédito y así disimular su señoría estas acciones de lavado de activos, utilización de cuentas bancarias personales y también de terceros que actuaban como testaferros. Se le imputa a su señoría también adquisición de bienes por parte de los imputados tanto a título personal como testaferros que adquieren bienes para ellos, y destinación de fondos al pago y prepago de diversos créditos. Así las cosas, en este ilícito de lavado de activos, su señoría, a don Héctor Nail, el ente persecutor, señala lo siguiente. Señala que a la fecha de junio del año 2017, cuando don Héctor Nail se acoge a retiro, tenía un sueldo que oscilaba entre el 1.282.000 pesos aprox. Y que esto su señoría no decía relación con el dinero que se encontraba en su cuenta corriente, toda vez que eran alrededor de 238 millones y fracción, y también como se hacía mención que pasaron en forma 1.600 millones de pesos en forma indirecta. Dentro de las conductas que se le imputa a don Héctor Nail, su señoría, en este ilícito de lavado de activos, se señala derechamente aportar los nombres de terceras personas que actuaban como testaferros de sus cuentas bancarias de don Héctor Nail. Como lo manifesté al comienzo de nuestro legato, su señoría, respecto a estas 10 personas que fueron contactadas por don Héctor Nail, salvo una persona que desconocemos, estamos de acuerdo, estamos contestes en que efectivamente hubo un contacto de don Héctor Nail a estas personas que facilitaron sus cuentas corrientes. Ahora, la pregunta es, ¿fue con el fin de lavar dinero? Entendemos que no. ¿Por qué, su señoría? Derechamente, como lo vimos, en esta forma de malversar, los dineros que se estaban malversando tenían que salir derechamente desde Carabineros de alguna forma. Y la forma era derechamente contactando a estos civiles que facilitaban sus cuentas y posteriormente reintegraban el dinero a don Héctor Nail, quedándose con un porcentaje que todos sabemos. Es decir, a nuestro juicio, no existe estratificación de los dineros en cuanto a la conducta desplegada con don Héctor Nail, sino que dice relación derechamente con fases, directamente su señoría, con las fases finales de la comisión de este ilícito, que era ya sacar los dineros de Carabineros. A nuestro juicio, su señoría, aquí no hay figura de testaferro en cuanto a las personas que facilitan sus cuentas corrientes. Sin perjuicio de eso, a don Héctor Nail, su señoría, también se le imputa haber adquirido bienes a título personal. En ese ámbito de cosas, su señoría, los bienes a título personal que adquiere don Héctor Nail Bravo, cuando hablamos de los bienes inmuebles, don Héctor Nail Bravo, cosa que quedó más que establecida, son 12 bienes inmuebles que dicen relación con propiedades, su señoría, con terrenos en el sur de Chile y con una bodega y 3 estacionamientos. El primer inmueble que se le imputa haber adquirido a Néstor Nail lo adquiere con fecha 14 de marzo del año 2007, su señoría, en la calle Camilo Enríquez, Fray Camilo Enríquez, departamento 255, comuna de Santiago. Establecido que la participación de don Héctor Nail, el primer contacto que tiene facilitando su cuenta es el año 2008, es decir, dicha propiedad fue adquirida con un crédito hipotecario con antelación a la comisión de su primera participación en este ilícito de malversación.
Sin perjuicio de eso, su señoría, efectivamente hay un prepago realizado el año 2010 por don Héctor Nail por 31 millones de pesos respecto a esta propiedad. Ahora bien, sin perjuicio de eso, cuando declararon los funcionarios de los persecutores, cuando declaró la perito contable, su señoría, que realizó todo este peritaje respecto a los bienes adquiridos por don Héctor Nail, entiende que con la trazabilidad que se realiza no se pudo determinar si efectivamente este prepago que realiza don Héctor Nail sobre este departamento correspondía o no a dineros ilícitos. Y si correspondía a dineros ilícitos, ¿cuál era el porcentaje de los mismos? Entiende que en ese ámbito de cosas, su señoría, no se puede dar por acreditado que efectivamente el prepago se realizó con dinero malamente habidos. Sin perjuicio de eso, su señoría, en el año 2010, ¿cierto?, compra un bien raíz que es una parcela que compra en la comuna de Colina, su señoría, en alrededor de 18 millones de pesos y fracción. Posteriormente, el año 2011, su señoría compra un terreno en San Javier por 2.500.000 pesos. Año 2014, en agosto, compra un terreno en Villarrica por 7 millones. En octubre del mismo año, también un terreno en Villarrica, también por 7 millones de pesos, su señoría. En La Serena, adquiere su señoría una propiedad por la que igual se paga al contado 15 millones de pesos y su señoría corresponde a un crédito de 134 millones. En 2015 nuevamente terrenos en Arica, su señoría, después compra un bien raíz en Malaquías Concha, un departamento con bodega. En el mismo lugar después se compran 3 estacionamientos más y otra bodega. Todos estos bienes que acabo de hacer mención, que fueron adquiridos por el Héctor Nail, efectivamente fueron adquiridos directamente a su nombre y pagaderos por él. Como lo señalé, su señoría, derechamente esta malversación de lavado de activos, la finalidad es obtener recursos. Y cuando obtuvo estos recursos don Héctor Nail, lo que hizo fue gastar dichos recursos. ¿Y en qué lo gastó? Efectivamente, se compraron estas propiedades. Y al comprar estas propiedades, como bien lo señala esta defensa, estamos frente a un agotamiento del delito y no frente a una figura de lavado de activos, toda vez que fueron adquiridos a su nombre y se mantuvieron tal cual. Su señoría, derechamente entendemos acá que estamos frente a actos de consumo por parte de mi defendido. No tenemos en esta adquisición de bienes inmuebles, su señoría, derechamente las etapas del lavado, como son la estratificación, la colocación, etcétera, entiende que respecto a estos bienes inmuebles no se dan. Y hacer mención, su señoría, de que cuando hago mención a esta parcela que compra en Colina en alrededor de 18 millones de pesos, la cual, como quedó acreditado después, su señoría, en el transcurso del juicio, fue vendida el año, fue finales de 2014, que fue vendida por don Héctor Nail, cuadruplicando su valor, su señoría, al momento de ser vendida. Dineros que también ingresaron a las cuentas de don Héctor Nail. Por lo cual, si bien es cierto, no estoy desconociendo que malversó, entiende esta defensa que no se pudo realizar una trazabilidad, su señoría, ardua, para poder determinar qué dineros correspondían a los obtenidos ilícitamente y cuáles no. Hacer presente que en todo este transcurso de tiempo Néstor Nail también tuvo diversos créditos, tanto de consumo como créditos hipotecarios, su señoría. Así que malamente entiende esta defensa que respecto a estos bienes inmuebles estaríamos frente a una figura de lavado de activos. También se le imputa a su señoría haber adquirido diversos bienes muebles, derechamente diversos vehículos motorizados. Adquiriendo el primer vehículo, su señoría, un automóvil Renault, el 10 de abril del año 2008, y así sucesiva y cronológicamente en el tiempo, su señoría, don Héctor Nail adquirió 10 vehículos, los cuales de la propia acusación se desprende que la forma de adquisición de los mismos era comprando, vendía uno, compraba otro, iba aumentando, iba renovando el año del vehículo que iba adquiriendo. Salvo el último vehículo, que fue el que se adquirió su señoría 27 de septiembre del año 2016, que corresponde a un Jeep Feroza año 1997, cuyo valor comercial era de 1.800.000 pesos. Sin perjuicio del valor de ese vehículo, los vehículos que adquirió don Héctor Nail, nuevamente, su señoría, tenemos que esto fue, como lo señalé, en forma cronológica, paulatina, adquiriendo los vehículos. Todos estos vehículos fueron adquiridos a nombre de don Héctor Nail y comprados directamente por él. Nuevamente entendemos, su señoría, que estamos frente al agotamiento del delito, del dinero que malversó, derechamente lo gastó comprando estos vehículos, derechamente, su señoría, acá entendemos que no se dan los presupuestos del artículo 27 en la conducta que dice relación con la adquisición de estos bienes. Sino más bien, su señoría, ¿qué tenemos acá? Derechamente actos típicos de consumo.
Y nuevamente, su señoría, no podemos determinar si estos actos de consumo fueron con dineros lícitos o ilícitos. Lo que sí está claro, su señoría, que a nuestro juicio no se dan las figuras del tipo de lavado de activos. También se le imputa a su señoría haber realizado operaciones de inversión. Señala que adquirió, a lo menos, gastó 53 millones de pesos en distintos vehículos, que fueron los siguientes. A su hijo, don Maximiliano Nay Vallejo, su señoría se compró un vehículo, un Audi A4, año 2016, en el monto de 16 millones de pesos. Si bien es cierto, dicho vehículo, su señoría, fue comprado por don Héctor Nay, fue comprado para su hijo, derechamente. Como queda acreditado en el transcurso del juicio, Maximiliano Nail, hijo de mi representado, malamente se podía acreditar alguna figura de testaferrato respecto a él, toda vez, su señoría, que no se pudo establecer que haya algún conocimiento previo de él de que los dineros con los cuales se adquirió este vehículo hubiesen sido mal habidos. Así las cosas, su señoría, incluso cuando estamos frente a la figura del testaferro, entiende que es la persona que compra algún bien a su nombre, a sabiendas, su señoría, de los dineros son mal habidos y usados por la persona que realmente es la que es el verdadero dueño oculto de este vehículo. Acá, la persona que siempre usó ese vehículo fue don Maximiliano Nail, tanto así, su señoría, que desde hace muchísimos años atrás que ese vehículo quedó a disposición del ente persecutor, toda vez que su señoría siempre hemos tenido el afán de colaborar con la misma. A doña Miriam de las Mercedes Bravo San Martín, madre de Héctor Nail, su señoría, también se le imputa y que también lo compra directamente don Héctor Nail para ella un minibús Hyundai, minibús que es utilizado derechamente para el transporte escolar. Nuevamente, su señoría, entendemos que no se puede dar la figura del testaferro respecto a la señora Miriam por los mismos antecedentes que hemos hecho valer respecto a don Maximiliano Nail. Es la misma figura, su señoría, malamente podría existir aquí un lavado de activos. Sin perjuicio de eso, su señoría, también se le imputa a don Héctor Nabil haber adquirido para su pareja, doña Elizabeth Palma, a lo menos, su señoría, dos camionetas, una Toyota Hilux del año 2010, su señoría, que fue adquirida el año 2015, y después también, su señoría, una camioneta usada marca Nissan año 2014. Si bien es cierto, estamos frente, a su señoría, a la pareja de don Héctor Nail, no por el hecho de ser la pareja de don Héctor Nail se puede dar por acreditado que había un conocimiento pleno de su pareja respecto de los dineros que recibía don Héctor Nail. Sobre todo si estamos frente a una persona que era una profesional que ejercía sus propias labores. Respecto a estas camionetas, las mismas figuras, sus señorías, también fueron usadas por ella, nunca fueron usadas por don Héctor Nail, y en ese ámbito de cosas entiende que tampoco se daría la figura del testaferrato respecto a la señora Elizabeth Palma. Sin perjuicio de eso, su señoría, también a don Héctor Nail se le imputa derechamente obtener en su patrimonio ilícitamente diversos fondos a raíz de la constitución de diversas sociedades. Y la sociedad que más, claro, que más ha llamado la atención es la inmobiliaria Nava Spa, que constituyó junto a don Nelson Valenzuela, también acusado en esta causa. Cuando se constituye esta sociedad con don Nelson Valenzuela, efectivamente cada uno aporta la suma de 7.500.000 pesos, dando un capital inicial de 15 millones de pesos, su señoría. Si bien es cierto, esta sociedad, su señoría, no tiene declaraciones de impuesto a la renta de conformidad al artículo 22, no registra movimientos comerciales. Estamos totalmente de acuerdo en ese punto. Sin perjuicio de lo anterior, su señoría, esta sociedad, como quedó establecido, registró diversos abonos mediante diversos depósitos de terceras personas. El año 2000, el año 2014, su señoría, mediante cheques se depositaron 243 millones. El año 2015, mediante transferencias, 9.900.000 pesos. Y el 2016, 7 millones y fracción. Su señoría, si bien es cierto respecto a esta sociedad, ¿qué tenemos? Tenemos a dos personas que participaban en la malversación de caudales públicos, sociedad que no tuvo ningún tipo de movimiento, sociedad que figura los nombres de las personas Valenzuela y Nail, recibió estos montos que eran de la siguiente forma, como lo señalé anteriormente, cuando se malversaban los dineros de carabineros, se depositaban en cuentas de terceras personas, las cuales después lo reintegraban y quedaban con un porcentaje. Este reintegro que se realiza en esta sociedad corresponde derechamente a los terceros que facilitaron sus cuentas corrientes. Sin perjuicio de eso, su señoría, los dineros fueron mal habidos, derechamente llegaron a don Héctor Nail,
y al señor Valenzuela. En ese ámbito de cosas entiende derechamente, y no quiero ser reiterativo, que volvemos a la misma figura del agotamiento del delito, toda vez que en esa forma de sacar y retomar el dinero no hay estatificación, toda vez que jamás se perdió el hilo conductor de los dineros que fueron mal habidos en el departamento tercero. Su señoría también se le imputa a esta misma sociedad Nava, su señoría, haber adquirido una propiedad en Villarrica y también un Jeep Wrangler que también fue adquirido a nombre de esta propiedad, de esta sociedad. Sociedad, como bien lo señalé, que teníamos plenamente identificados quiénes eran las personas que participaban en la misma. Su señoría, respecto a la sociedad por acciones, Transportes GEM, esta fue constituida el año 2015 por don Héctor Nail junto a su pareja, doña Elizabeth Palma. Un capital inicial de esta sociedad fueron 3 millones de pesos, aportando 1,5 millones Héctor Nail y el otro 1.500.000 pesos su pareja. A ver, esta sociedad, si bien es cierto, hace la declaración, su señoría, anual de renta del formulario 22, declara pérdidas. También, su señoría, un hecho objetivo que no podemos desconocer el día de hoy, que esta sociedad tuvo pérdidas. Sin perjuicio de eso, su señoría, también se le imputa a esta sociedad haber adquirido una camioneta marca Hyundai, la cual mantenían a nombre de la empresa. Como lo señalé, su señoría, al momento de la presentación del peritaje que decía relación con el lavado de activos de don Héctor Nail Bravo, al ser consultados por esta defensa respecto de la señora, derechamente de la señora Elizabeth Palma, no se pudo determinar si efectivamente ella ejercía alguna labor remunerada, cosa que ejercía. Sus cuentas corrientes, sus líneas de crédito, préstamos, tarjetas de crédito, no se pudo determinar en esa instancia, su señoría, efectivamente la capacidad económica que tenía doña Elizabeth Palma. Por lo cual, su señoría, ella se desempeñaba derechamente como corredora de bolsa en la empresa Tanner, que en ese ámbito de cosas contaba con los recursos suficientes para haber podido haber hecho, para hacer el aporte a esta sociedad y junto a don Héctor Nail haber adquirido este vehículo. Y en ese ámbito de cosas, la pregunta que se hace esta defensa es para poder determinar si efectivamente el vehículo se adquirió con dineros ilícitos o no. Si se adquirió con dineros ilícitos, ¿cuál fue el porcentaje de lo ilícito dentro de esta sociedad y dentro de este vehículo que se compró? Así las cosas, su señoría entiende que malamente estaríamos nuevamente frente a una figura de lavado de activos de don Héctor Nail Bravo respecto a esta sociedad. Su señoría, después se habla de la sociedad por acciones ventas GEM. Esta es constituida por doña Elizabeth Palma como única accionista. Y acá hay un cuestionamiento por parte del ente persecutor, porque al ser la única accionista de dicha sociedad, doña Elizabeth Palma declara pérdidas tributarias el año 2016 por alrededor de 5.800.000 pesos y fracción. No obstante haber tenido estas pérdidas, ella adquirió, su señoría, 3 vehículos nuevos por 55 millones y 2 vehículos usados por 31 millones de pesos. Es decir, son alrededor de 80 millones y fracción. Nuevamente, su señoría casi imputa un ilícito de lavado de activos por estos vehículos adquiridos por doña Elizabeth Palma. Retomando, su señoría, lo que señalaron los mismos medios de prueba, los mismos peritajes que acompañó el ente persecutor, no se pudo establecer la verdadera capacidad económica de doña Elizabeth Palma. Acá lo que tenemos, su señoría, derechamente estamos infiriendo que estos bienes que fueron adquiridos por ellas eran por dineros malversados de don Héctor Nail con el fin de lavarlos. Como señalé, su señoría, como están infiriendo que derechamente los adquirió de forma ilícita porque no se pudo establecer la real capacidad económica de doña Elizabeth Palma, acá derechamente, malamente, podríamos corroborar, su señoría, que corroborar que estamos frente a un ilícito de lavado de activos respecto a esta sociedad. Entiende, su señoría, que tomando en consideración las penas que se están solicitando, la gravedad del ilícito de lavado de activos, su señoría, tomando en consideración los delitos base, entiende que nuevamente, su señoría, hay determinados estándares superiores que no se están cumpliendo para poder determinar esa conducta respecto a esa sociedad, su señoría. Su señoría también se le imputa la realización de operaciones de diversas y distintas acciones, distintas adquisiciones de... Disculpe, su señoría.
distintas acciones y inversiones en fondos mutuos por parte de don Héctor Nail Bravo. Y así, su señoría, se señala una serie cronológica también, su señoría, de operaciones que van desde el año 2010, su señoría, hasta el año 2016, que dice relación con inversiones que realiza don Héctor Nail Bravo, inversiones que dicen relación directamente con la empresa Tanner, corredores de bolsa, que son diversas ocasiones que va comprando acciones y invirtiendo en fondos mutuos. Nuevamente, su señoría, Héctor Nail Bravo, malversación de caudales públicos, no quiero ser reiterativo, pero tengo que hacer mención a lo siguiente: el dinero que malversó, que obtuvo malamente su señoría, fue derechamente invertido por él, parte de ese dinero, en las mismas acciones que se hace mención en la acusación y en los mismos fondos mutuos. Nuevamente, su señoría, agotamiento del delito, un acto de consumo que fue invertir estos dineros. Malamente se podrían dar las etapas del lavado de activos, toda vez que fueron depositados por una persona natural frente a una entidad comercial, su señoría, establecida y prestigiosa como es Tanner. Esos fueron, su señoría, los movimientos que realizó don Héctor Nail respecto a la compra de acciones y las inversiones que se realizaron en fondos mutuos. También se le imputa a su señoría don Héctor Nail que durante los años 2010 a 2015 pagó anticipadamente a lo menos 3 créditos otorgados por instituciones financieras. Acá, su señoría, no hay mayor discusión. ¿Se pagaron créditos? Se pagaron. ¿Dineros malversados? Lo más probable es que sí, su señoría. Sin perjuicio de que se seguía desempeñándose como funcionario público, que a medida que fue pagando estos prepagos no fueron en distintas fechas. Es decir, acá, su señoría, nuevamente también hubo tantos dineros lícitos como ilícitos para hacer dichos prepagos. El ente persecutor en su acusación hace mención a que se hace uso de documentos ideológicamente falsos para la obtención de dichos créditos, lo cual nuevamente entiende esta defensa que no pasa más allá de ser una inferencia, toda vez que no tenemos ningún antecedente que corrobore dicha afirmación. Sin perjuicio de eso, su señoría, efectivamente, no estamos desconociendo el pago que ha realizado Héctor Nail Bravo respecto de estos créditos que fue prepagando en el transcurso del periodo en que se desempeñó en Carabineros de Chile. En ese ámbito de cosas, su señoría, nuevamente estamos frente a lo mismo que hemos venido reiterando sucesivamente, que son actos de consumo que dicen relación con el agotamiento del delito y no con una figura de lavado de activos, su señoría. Su señoría también se le imputa lo siguiente, que recuerda su perfil, que era una persona que recibía alrededor de 1.200.000 pesos mensuales como su remuneración, que tiene giros en cajeros automáticos y depósitos en efectivo por a lo menos 123 millones de pesos. O sea, que tiene gastos, o sea, giros por 123 millones de pesos, disculpe su señoría, y depósitos por 155 millones. A todas luces, a nuestro juicio, esto tampoco constituye un lavado de activos, su señoría. Derechamente que estamos, es el dinero que se ha ido malversando, el cual está a disposición de don Héctor Nail. Y está ahí, cuantificado, su señoría, directamente con las cartolas que se obtuvieron de don Héctor Nail. En ese ámbito de cosas, su señoría, tomando en consideración todas estas conductas que se les fueron imputando a don Héctor Nail, que sin ser reiterativos no son cuestionadas por esta defensa, basta con ganar, o sea, basta con gastar el dinero ilícito para cometer un ilícito lavado de activos. A nuestro juicio no, su señoría. Entendemos que el consumo de este dinero que fue proveniente de delitos cometidos por el señor Nail no constituye por sí solo lavado de activos. A nuestro juicio, su señoría, como bien lo señalé, se exigen determinados actos de ocultamiento, su señoría, disculpe, y disimulación del origen ilícito de estos dineros. A modo de ejemplo, su señoría, actos que no constituyen lavado de activos. Lo que hizo el Nail: pagó cuentas, compró bienes a su nombre, su señoría. O sea, derechamente guardó dinero, como estaba aquí acreditado en las mismas cartolas, sí guardó dinero, pero sin maniobras de ocultamiento. Invirtió dinero, compró cosas, pero entendemos que no hubo maniobras de ocultamiento por parte de don Héctor Nail Bravo. Como lo señalé, su señoría, compró bienes, sí, compró y compró bastantes bienes, como quedó establecido, propiedades, vehículos, todos a su nombre, su señoría. Es decir, por regla general, no hay lavado, salvo, y lo estoy desconociendo,
que haya una ocultación o una disimulación por parte de don Héctor Nail. ¿Que entiende esta defensa? Que no la hubo, su señoría. Excepción. Si luego su señoría ha realizado esto, intentara justificar el origen de lo mismo con documentos falsos, ahí podría configurarse el lavado de activos, cosa que tampoco fue realizada. Para ir concluyendo, su señoría, lo que dice en relación con el autolavado. El autolavado, a juicio de esta defensa, su señoría, no es más que una conducta, es la misma conducta de lavado de activos realizada por ¿quién? Por la misma persona que realiza o participa en el delito previo o delito base. Si bien es cierto, su señoría, en nuestro país es reconocido el autolavado y el modelo que se aplica derechamente es el del sistema de ocultamiento. Se disculpe, su señoría, sistema acumulativo, es el que se ocupa en Chile. Y este sistema acumulativo, su señoría, es decir, ¿qué señala este sistema acumulativo? Que los intervinientes en el delito previo pueden ser autores del delito posterior. Esto es, su señoría, con el fin de dar lugar a la figura del autolavado de activos. Sin perjuicio de eso, su señoría, dicha figura tiene más de una controversia. ¿Por qué, su señoría? El autolavado como acto posterior copenado, a juicio de esta defensa, su señoría, al ser actos posteriores copenados, son hechos que por sí solos, su señoría, están realizando un tipo del delito, pero quedan consumidos por el delito al cual sigue, que fue la malversación de caudales públicos. La razón, su señoría, es la siguiente. Estos actos constituyen la forma de realizar, ¿qué cosa? Un beneficio obtenido y perseguido por el hecho de haber malversado caudales públicos, su señoría. De esa forma, entendemos como defensa, su señoría, que no lesionan ningún bien jurídico distinto al vulnerado por el hecho anterior. Entendemos que sí se aumenta el daño producido por el mismo. Redondeando y ya terminando la idea, su señoría, Héctor Nail pagó deudas, compró bienes a su nombre, invirtió en acciones a su nombre, canceló deudas bancarias en forma directa, su señoría. Todos los actos que acabo de señalar, que también señaló el ente persecutor cuando presentó su acusación, a nuestro juicio no son más, su señoría, que actos típicos de consumo. Y en ese ámbito de cosas, su señoría, al ser actos de consumo, estamos frente a la figura del agotamiento del delito, por lo que malamente entendemos que don Héctor Nail tuvo participación en la figura de algún ilícito de lavado de activos. Su señoría, ya con eso ya estaríamos concluyendo nuestro alegato de clausura. Bien. Entonces, está don Eduardo Vargas para mañana. Sí, magistrado. Ya, hacemos receso entonces hasta mañana a las 9 de la mañana, en que comienza don Eduardo Vargas por sus representantes. Gracias, magistrado. Que tengan buen día. Hasta luego. Gracias, magistrado.